Bueno, buen día a todos. ¿Cómo están? Puedo haber pasado la Navidad en familia, con amigos. ¿Bien? Fue una semana un poco atípica, ¿no? Trabajar lunes, martes, aquellos que trabajaban. Miércoles, jueves, descansar y volver a trabajar el viernes. Qué raro, era un viernes, un lunes, ¿no? A mí me ha pasado así. Los que estáis de vacaciones no os habéis dado cuenta, ¿no? Estamos en esta época, como nos recordaba Fran, donde llegamos al final de un año con un montón de proyectos. Empezamos en enero y no sé cuántos hemos acabado, ¿no? Yo puedo decir que no me he hecho muchos proyectos, pero durante este año el Señor, a través de Lucas, algo que no tenía yo proyectado, leer Lucas, pero el Señor sí me ha estado hablando muchísimo. Y son cosas que a veces el Señor hace, a veces en nuestra improvisación, porque hay algunos quizás que no haya hecho ningún proyecto. Dios te pone metas, desafíos. Y ya en este final, ya está por comenzar un 2020. ¿Te has propuesto algo hacer este año? Quizás algo que has dejado incompleto. ¿Alguno tiene algún proyecto? ¿Varios? Yo creo que hoy el Señor, con esto que me ha estado hablando a mí durante esta semana, pondrá prioridades en nuestra lista. Porque me preguntaba por qué, después de haber tenido un retiro donde tratábamos este tema, hoy quiere que lo volvamos a repetir, con otros pasajes. ¿Por qué el Señor repite 2 veces la misma cosa? Y yo me lo preguntaba. No sé cuántos han estado en el retiro, pero el Señor nos ha desafiado a evangelizar, a misiones, a salir, a través de un hermano que vino de Italia. Sí, es verdad, se nos hizo un poco complejo el escucharlo, hablaba en italiano, teníamos traductor, pero Dios ha hablado. Dios ha hablado. Y ahora, otra vez, el mismo desafío. ¿Y sabéis qué? Misión Posible se hace ahora en Semana Santa. ¿Sabéis cuál es el tema para las nuevas generaciones? Evangelismo y misiones. ¿Qué está gritando Dios? Aunque Él no grita, habla fuerte, ¿no? Pero ¿qué nos está diciendo? Hay un mensaje que en este mes que lo estuve preparando ha removido mucho dentro mío. Y me he puesto un poco rebelde en algunas cosas que creí que las sabía. Y Dios me decía, escúchame, escúchame. Y aún estoy en ese periodo. Yo espero que hoy salgas de aquí con el desafío que el Señor pone, individualmente y como iglesia. Porque si entendemos un poco lo que estamos viviendo como iglesia, el Señor nos quiere hablar como iglesia, aparte de forma individual. Hay cambios que el Señor quiere hacer. Estaba estudiando Lucas y en esas preguntas que me hacía, digo, ¿por qué Lucas hace como un quiebre aquí? Capítulo 9. Y es el mismo que hemos tenido durante este año en esta iglesia, donde hemos estado viendo a Jesús, ¿no? Controlando la naturaleza, controlando las enfermedades, el mundo espiritual a través de expulsar demonios, alimentando, y de repente, capítulo 9, hay como un cambio. Yo lo he notado así. ¿Qué le estaba queriendo decir Lucas a Teófilo cuando le escribía a su amigo? ¿Qué le quería decir? Yo creo que Dios nos está diciendo a nosotros lo mismo en este cambio de año, 2019, comienzo del 2020. Ya está. Ya me conocéis. A los discípulos les estaba diciendo lo mismo. He estado con ustedes, les he demostrado mi poder. ¿Habéis visto lo que he hecho? Ya está, ahora salid. Práctica. Voy a leer el pasaje este.
Y luego voy a hacer una pequeña ilustración más actual de este pasaje, ¿no? A ver qué os parece. Lucas, capítulo 9, versículo del 1 al 6. Es un pasaje muy corto, pero que tiene muchísimo para decir. ¿Lo tenéis todos? Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibiereis, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Vamos a hacerlo un poquito más actual a esto. Imaginaos que estáis en el grupo de WhatsApp de los discípulos de Jesús. Y Jesús os envía un WhatsApp, ¿no? Mañana, a partir de las 8, os espero en el aeropuerto del Prat, Terminal 2, misión corta. Se les dará instrucciones. Buah, yo no sé, Jesús me ha escrito. Quiere darme una misión. ¿Qué haríamos? Corriendo al Decatlón, ¿no? Comprar una mochilita quechua, ¿a que sí? Y ahí meter calcetines, ropa interior, ¿no? Quizás algo para defendernos, no sé dónde nos enviará, pero bueno, por si acaso, linterna, quizás alguna navaja o algo, ¿no? El bocadillo que nos puede haber hecho nuestra esposa, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más se le ocurre para un viaje? La billetera. DNI, ¿no? Dinero y que no falte la tarjeta de crédito por si algún imprevisto, ¿no? Bueno, nos vamos, cogemos el tren, el coche, como quieras, te vas en bicicleta, vamos al aeropuerto. Llegamos allí y Jesús nos está esperando, justamente en el arco de control, donde pasas todas las cosas. Entonces te pregunta Jesús, ¿qué llevas allí? Señor, mira, me he traído mochila, deja la mochila aquí. ¿Alguno ha ido al aeropuerto, no? ¿Ha viajado? Tenemos una cesta, una canasta, y ahí vamos dejando las cosas para poder pasar. Dejas la mochila. ¿Qué llevas en la mochila? ¿No? Bocadillo, dijimos cosas importantes, una linterna. Dejarla todo a un costado. Pero Señor, ahí llevo mi ropa interior. Dejarla ahí. El bocadillo son 4 horas de viaje, 5, es una misión corta, pero Señor, me he tomado un cafecito. Es que el bocadillo también, déjalo allí. Ven, lo que llevo. ¿Traes tu DNI? Entonces sacas la billetera. La billetera también. Pero Señor, el dinero y la tarjeta también, a la cesta. ¿Qué es esto? ¿Qué haríais vosotros? Yo no sé, pero yo me pegaría la vuelta. Sinceramente, si no me llevo nada, lo puesto, ¿qué harías tú? Bueno, volviendo 2000 años atrás, esto es lo que le pasó a los discípulos. Lo quise hacer un poco más actual, pero a que no da risa. Y ellos se quedaron allí. No tenían Decatlón. Y tampoco el Señor, en este momento he dicho un WhatsApp. Quizás el Señor hubiese podido decir, no traigáis nada. Pero en nuestra época actual, como somos, hubiésemos renegado y hubiésemos querido llevar todo lo que teníamos. Porque es nuestra época y somos así. O sea, lo indispensable, ¿quién se atreve a ir
sin mochila, sin ropa interior, sin tarjeta. Sin tarjeta. Bueno, dinero vaya y pase, pero ¿tarjeta? Y el Señor te cambia los planes. Bueno, esto es hace 2000 años atrás lo que el Señor Jesús hizo con sus discípulos. Me gustaría que conociéramos un poco cuál era el corazón del Señor Jesús al tomar esta decisión. Porque ellos habían visto tanto ya del Señor que tenían la cabeza así, de todo lo que habían visto. Y el Señor ahora les dice, ahora id y hacerlo vosotros. Mirad, el Señor Jesucristo en Mateo 9:35, para entender un poco el contexto en donde estamos, Mateo 9:35 al 38. El Señor Jesucristo estaba en el final ya, en el ministerio de Galilea, en esa tierra tan grande, donde estaba el mar de Galilea, Genesaret, toda esa zona allí donde Él estaba moviéndose y aún la gente lo rechazaba, porque ya en este tiempo, según algunos comentaristas, lo llaman el ministerio de la oposición, donde ya el Señor Jesucristo estaba con la mirada puesta en Jerusalén, donde Él sabía que iba a morir. Y en este capítulo Él lo dice al final, dice así: recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Veis? Él lo estaba haciendo. Él lo estaba haciendo. O sea, no es que los manda a hacer algo que ellos no habían visto. Él lo estaba haciendo. Y fijaos el corazón del Señor Jesucristo, porque este capítulo 9 es una respuesta a ese corazón. Y dice, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. El Señor estaba triste, porque aún así no querían escuchar el mensaje. No querían oír. Y esta era la tercera vez que recorría ese lugar. Él no se dio por vencido enseguida. Él vuelve a enviar a los discípulos, como para decir, voy a ocupar cada rincón donde no me hayan escuchado y les voy a dar otra oportunidad. ¡Qué corazón! Ese corazón es el que envía a los discípulos. Y dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él quería ofrecerle la oportunidad de escuchar otra vez las nuevas buenas de este reino. Él era el rey, estaba allí y enviaba a sus mensajeros con autoridad y con poder. Entonces, fijaos, esto es alguna de las cosas que me sorprendió. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha. Era mucha esa zona de Galilea. Y aún lo que el Señor veía mucho más allá del tiempo, era mucho trabajo. Mas son los obreros pocos. ¿Cómo obreros pocos? Todavía no había salido nadie, Él los estaba formando. No había obreros, si ellos iban a ser los 12 primeros que salían. Él ya lo veía a ellos trabajando y yendo a las misiones. Y les pide que oren por ellos mismos, porque ellos iban a salir a esta misión. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo no sé si ellos oraron, pero ellos iban a ser los enviados, los primeros 12 que iban a salir a dar esas buenas nuevas del reino. ¿Os habéis pensado a eso? Yo cuando lo pensaba digo, pero obreros, si ellos eran los 12 primeros que iban a salir. Sí había gente que había escuchado de todos los milagros que habían, pero ellos eran oficialmente los 12 que salían a compartir. Y luego enviaría 70. Mateo nos da luz sobre esto, el corazón que el Señor Jesucristo tenía. Y por eso los envía. El capítulo 9 de Lucas es un capítulo que nos habla del costo que tiene el discipulado, ser discípulo de Jesús.
que tiene un costo muy alto para aquellos o para nosotros que no queremos dejar muchas cosas. Entonces el Señor los envía para ver dónde estaba su corazón también y qué confianza tenían en la dependencia de Él. Sí es verdad que en esta oportunidad les da unas instrucciones, pero más adelante las instrucciones varían, porque también el tiempo que había transcurrido era diferente y ellos tenían que llevar una previsión y hay cosas que cambian. Pero en este momento ellos debían depender completamente de Dios. Y no es una casualidad que luego en el milagro siguiente diera de comer a los 5.000. Porque con eso le estaba diciendo, ¿veis que yo soy el que puedo proveerles, sustentarles? No importa tu billetera, no importa tu tarjeta de crédito. Tú obedéceme y ve. Tú obedéceme y ve. La palabra discípulo es un aprendiz, me imagino que la mayoría lo conocéis, esto, es un aprendiz, un alumno que tiene un maestro que le transmite valores, enseñanzas, ¿vale? Y ellos estaban en ese punto con Jesús. Habían recibido mucho ya del Señor y ahora era hora que la pusieran en práctica, que experimentaran por ellos mismos lo que era salir y compartir. Lo habían visto a Jesús, lo vimos en Mateo recién. Las enseñanzas, iban a las sinagogas, ellos sabían. Quizás no sabían todo del Evangelio, como nosotros, pero ellos tenían que ir y hablar porque tenían ahí al lado al Rey que los enviaba, lo conocían. Nosotros tenemos al Rey, ¿no?, en nuestro corazón. Hemos dicho que sí a esa buena nueva, a ese reino que está viviendo en nosotros. Quizás no sepamos toda la Biblia, pero cuando uno va a la Rambla, cuando tienes un amigo, no te tienes que saber todo el Evangelio. Ese versículo que quizás solamente sepas, dilo, porque es una semilla que el Señor usará en su tiempo. Tú no tienes que convertir a nadie. Ellos solamente tenían que ir y dar un mensaje. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos. Hay un versículo que me gusta, que quiero leérselos, que es Efesios 1:4. Dice así: según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No tenemos duda que el Señor antes de la fundación del mundo ya nos había elegido, ¿vale? Aquellos que hemos creído, no tenemos duda de esto. Pero Juan 15:16, fijaos lo que dice. Él dice que nos llamó en Cristo, pero el 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí. Me he perdido, perdón. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¡Wow! Implacable. Sí, porque cuando yo creí, sí, vale, tú creíste, pero el Señor te eligió antes de la fundación del mundo. Él primero abrió tus ojos para que te acercaras y cuando abrió tus ojos, creíste. Ese es el proceso. Igual que cuando le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. La voz de Él se obedece y uno cuando abre los ojos cree. Y Él hizo lo mismo con los discípulos. Eduardo Brasier nos compartía la otra vez, cuando fueron elegidos los 12 discípulos, en Lucas 6. Al 16, y nos dicen quiénes eran los que fueron. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.
Y cuando era de día, llamó a sus 12 discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La palabra apóstoles es una palabra que significa enviado, que es apostelo. La misma palabra que apóstol, apostolar. Somos enviados a dar un mensaje. Uno no puede ser apóstol, enviado por Dios, si no es discípulo, si no es llamado por Él. Tú no puedes ir a donde Él no te ha llamado primero, donde no has tenido intimidad con Él, donde no pasas tiempo preocupándote leyendo las Escrituras, o no pasamos tiempo leyendo las Escrituras, orando. Él no te puede enviar. Así que no te apuntes a ningún proyecto si no tienes esto como experiencia, porque te volverás. Dios los envió, los reunió, los llamó, los eligió y los envía. En el mismo versículo 10, del 9 que estamos leyendo, ellos vuelven, después de toda esta experiencia misionera, esta nueva experiencia, y dice, vueltos los apóstoles, ya habían cambiado de categoría. Seguían siendo discípulos, pero ahora tenían otra categoría, eran enviados. Y venían a dar un reporte al rey de cómo había ido esa excursión. Y le contaron todo lo que había hecho. Y fijaos, me imagino esta escena, me parece tan tierna de parte del Señor Jesús, con la expectativa, a ver qué tenían para contar. ¿Qué me van a contar? Él ya lo sabía, pero ¿qué me contarán? ¿Qué han vivido? ¿Cuáles eran sus sentimientos, sus emociones, sus experiencias, su fracaso? Porque en alguna alguien le ha cerrado la puerta. Y dice, y tomándolos se retiró aparte, en intimidad, otra vez, con ellos. Que luego la multitud rompe esa intimidad, pero dice que se fue con ellos a un lugar desierto, a la ciudad llamada Bethsaida. Qué hermosa imagen, qué cariño del Señor. No nos deja solo en los desafíos, está con nosotros, pero quiere que experimentemos, que salgamos, que le creamos. Él le da instrucciones claras, pero antes los capacita. Dice en el versículo 9, en la segunda parte, les dio poder y autoridad. Él no te manda a hacer algo si antes tú no tienes claro lo que Él te da, las herramientas que tiene para ir a hacer una misión que Él te envía. Eso lo tenemos que tener claro, porque vas a fracasar. Él te capacita. Yo no sé cuántos de aquí ya estamos recapacitados para salir. El Señor nos ha dado todas las herramientas y nos dice, ¿qué más quieres aprender? Ya está, ve. Y vamos a ver qué les da. Les dio poder. La palabra poder viene del griego. ¿Y a qué le suena la palabra poder? Es dunamis. Algunos dicen dínamo, pero a mí hay otra palabra, es dinamita. ¿Qué os suena dinamita? ¿No? Explosión, poder, fuerza, ¿no? Solamente mirando la mascletá en Valencia, ¡buah! Eso debe ser terrible. Dios le dio ese poder, donde ellos podían explotar con el poder que Dios le daba y la autoridad para enfrentarse a cualquier situación. No era necesario la billetera, la vara alta para defenderse, tenían todo lo que necesitaban. Poder y autoridad delegada de parte de Él. ¡Wow! Terrible. Yo no sé lo que han vivido ellos. Yo creo que en Hechos descubriremos cuál es ese poder. Luego, cuando podamos estudiarlo, a partir del año que viene quizás, y vamos a ver al Señor actuando en esa iglesia, con ese poder y esa autoridad que nos da a nosotros.
Hay versículos que, bueno, no los voy a dar para que los leeré solamente. La cita es Lucas 4:14, el 36, del 5 al 17, del 6 al 19, del 8 al 46, si luego queréis investigar ese poder, la palabra poder que está resaltando allí, que es la que Dios le daba en ese momento Jesús a ellos. Nosotros ahora lo tenemos a través del Espíritu Santo. ¿Nos suena esa palabra de Hechos 1:8, no? Como iglesia, ellos tenían al Rey ahí, nosotros ahora miramos la muerte y resurrección hacia atrás, pero Él nos ha dado herramientas, ¿no? ¿Qué dice Hechos 1:8? ¿Lo recordáis? Vamos a leerlo. Vamos a abrirlo todo y vamos a leerlo todos. ¿Sí? ¿Ya está? Vamos a leerlo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que tenemos nosotros ahora y que tenemos que echar mano. El Señor nos dice, ¿por qué no salís? ¿Estáis formados? ¿Les he dado poder, el Espíritu Santo? La autoridad va en mi nombre. Yo os mando, yo os respaldo. Yo creo que el Señor nos quiere despertar de un sueño en que estamos personalmente, como iglesia, para animarnos. 2020 viene con desafíos. Más con este pasaje que Él nos está dejando. ¿A qué nos está animando el Señor? Sé que no es fácil, pero Dios nos confronta y nos desafía. Yo esta semana he tenido, puedo asegurar, unas luchas dentro, y el Señor tiene paciencia, como tenía con los discípulos. Pero llega un punto que lo repite 2 veces en un año. ¿Qué espera de nosotros? ¿Qué quiere de nosotros? Volvemos a Lucas. Dice que este poder y autoridad que Él les daba iban a poder enfrentar, hacer frente a cualquier circunstancia en el mundo espiritual. No iban en su nombre, iban en el nombre de Jesús. Ellos podían enfrentar, y las enfermedades también. Y los reportes que luego ellos dan es que en ese poder que Dios les dio de autoridad, lo podían hacer. Hechos está lleno de todo eso que hizo la iglesia tomando ese poder. Y no dejaba a nadie sin poder ver los efectos que eso lograba en la sociedad. Herodes le llamó la atención. Dijo, ¿qué? Juan el Bautista se ha despertado si yo lo mandé a matar. Empezaron a mover y a montar un revuelo que no deja indiferente a nadie. Y cuando la iglesia se mueve, cuando la iglesia realmente toma ese poder que Dios da, no deja indiferente a la ciudad. Trae cambios. Las personas creen. Y eso se nota en la sociedad. Hay muchísimos ejemplos de esos avivamientos en libros que podemos leer. Jesús le había dado ejemplos a ellos de ese dominio que Él tenía sobre todas estas áreas, ¿no? Sobre el endemoniado gadareno, Él mostró que tenía poder sobre ahí, entonces los envía a hacer lo mismo. A la hija de Jairo, ¿vale? Y también a la mujer que tocó el manto de Jesús y que de Él salía poder y fue sanada. O sea, Él antes les mostró cómo hacerlo y quién era Él. Esa era la autoridad que Jesús le daba. Ellos tenían una buena noticia para dar. Él los envió a predicar ese evangelio de las nuevas, que era Dios con nosotros, Emmanuel. Ellos tenían que comunicarlo. Ellos le decían que se arrepintieran de sus pecados. Él estaba dispuesto a estar con ellos, a perdonar sus pecados
Y ese era el mensaje que ellos llevaban. Muchos creyeron, otros no. Y tampoco el Señor Jesús le dijo que iba a ser fácil. Él, en el versículo 4 y 5, les da un panorama de lo que se van a encontrar. El versículo 4 dice: y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Aquellos que abrían sus puertas a este mensaje era que habían recibido al Rey. Por lo tanto, se demostraba en generosidad, en dar para las provisiones de las personas que iban, en este caso los discípulos, los apóstoles, y esa casa estaba la salvación ahí en ellos. Pero también les dice que va a haber otros que ese mensaje no lo iban a querer escuchar, que cerrarían la puerta, que no querían saber nada. Y ellos tenían una costumbre: cuando un judío pasaba por suelo gentil, extranjero, ellos se sacudían los pies porque no se querían llevar nada de allí. Y Jesús apela a esto y les dice: en esa casa donde entréis y rechacen el mensaje, sacudíos los polvos de vuestros pies, no llevéis nada. Era duro eso, ¿no? Cerrar la puerta a este mensaje de salvación que el Señor les daba. Y lo que decíamos cuando di la ilustración al principio, en el versículo 3, el Señor Jesús le estaba enseñando a que ellos vivieran en total dependencia de Él, en esta misión corta, porque Él les quería enseñar. Fijaos lo que les pide: no toméis nada para el camino. Qué petición difícil para nosotros. Les dice que no tenían que llevar ni bordón. El bordón era como una vara, un bastón alto, donde ellos se apoyaban, se defendían. El Señor les dice: no lo llevéis. Para ellos, que se podían defender de las fieras, de algún ataque de algún ladrón, ¿vale? Porque a veces tenía una punta de hierro y en la curvatura podía tener encastrado piedras. El Señor le dice: no la llevéis, confiad en mí, yo os voy a proteger, yo estaré con ustedes, yo os cuido. Ni alforja, es como esa mochila que digo yo, ¿no?, donde ellos llevaban sus pertenencias. ¿Quién no lleva una mochila hoy, pequeñita? Donde te des vuelta, alguien tiene una mochila donde lleva sus cosas, las más necesarias. Y el Señor Jesús le dice: no la llevéis. Pero Señor, ahí llevo mi ropa íntima, cepillo de dientes. No lo lleves. Te proveeré de todo eso. En la casa donde estarán, les iban a proveer lo necesario. Ni pan. Bueno, yo no soy español, pero aquí en España, ¿quién no se lleva un bocadillo? En el trabajo, en el instituto, en el colegio, el bocadillo debajo del brazo. El Señor les dice: ni el pan. Qué petición difícil. Confiad, yo os voy a alimentar, yo os daré para que comáis. Era una total dependencia de Dios. Total dependencia de Dios. Ni dinero. Alguien en una dificultad, bueno, sacas dinero, te compras algo. No, dinero no. Yo te voy a proveer. Y ni llevéis 2 túnicas. La túnica, lo que he estado leyendo, era como la ropa que llevaban dentro de la túnica por arriba. Era la prenda que uno se cambiaba, ¿no?, por el uso, lo que sea. Y Dios le dice: ni eso llevéis. Pero Señor, a ver, la higiene personal, mi ropa interior, lo que llevo de... ¿Cómo? Que no me la lleve. Yo estoy en todo. No sé si algunos de ustedes ha vivido ese tipo de providencia que Dios te da muchas veces que uno no lo entiende. Pero en el lugar menos inesperado, en las personas menos pensadas, Dios te provee cuando menos lo esperas. Te abre puertas, aduanas, no sé, lo que sea, pasajes. Pero
Señor, ¿cómo has hecho? Eso es lo que le quería enseñar. Eso es lo que Él le quería enseñar. Y nos quiere enseñar a nosotros. Porque yo sé que en nuestro corazón en este momento hay una lucha, pero Señor, ¿dónde tú me quieres enviar? Es que no te está enviando a África, ni a China. Te está enviando quizás a ese vecino que tienes ahí al lado de tu puerta. Y solo te está diciendo, confía en mí, que si le dices el versículo ese que sabes, yo ya me encargaré, háblale de mí. No nos está pidiendo grandes viajes, pero nos está diciendo, confía en mí. Confía en lo que yo quiero hacer en este mundo que están sin pastor y yo les quiero llevar un mensaje de esperanza. ¿Cómo actuaremos este nuevo 2020? ¿Qué nos pide como iglesia? ¿Qué tenemos que hacer para poder llegar a nuestro vecindario, a la ciudad? No lo sé. ¿Qué nos pide individualmente? Quizás estés en el instituto, en el colegio, en el trabajo, no lo sé. ¿Qué te está mostrando ahora el Señor? Anímate, habla, no importa tu situación como estés. Di ese Juan 3:16 que quizás conoces, nada más. Dilo, abre tu boca. Yo te doy poder y autoridad. Ve en su nombre. Iglesia, despertémonos. El Señor nos desafía. Y qué hermoso es ver que ellos fueron sin chistar. Versículo 6. Y saliendo, yo creo que no hubo ni preguntas, ni dudas. Quizás no sabían qué les esperaba, pero ellos salieron. Pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. ¿Os recuerdan Mateo que les leí que Jesús era lo que hacía? Ellos hicieron lo mismo. Salieron sin chistar. ¿Qué haremos este año? ¿A qué te desafía el Señor? ¿Saldremos sin chistar? ¿Sin dudar? Yo he hecho preguntas. Me las he hecho para mí. Yo ahora las leeré y espero que el Señor pueda tocar en lo más profundo de aquellas excusas que ponemos, de aquellas cosas que muchas veces nos da miedo, simplemente duda, desconfianza. El Señor Jesús, ante este desafío, con un corazón compasivo, envió y oró. Y les dijo a los discípulos que oren. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? ¿Cómo actuaremos nosotros ante este desafío? ¿Irás? ¿Obedecerás? ¿Confiarás? Ora primero por esa persona que Él pone en tu corazón. No sé, quizás algún proyecto corto aquí en España. O quizás sí, Dios esté taladrándote en tu corazón de que quiere que vayas a alguna misión. Yo no lo sé. Quizás sí. No importa la edad. No importa obedecerle. No importa tu profesión, porque ellos eran de todo tipo de profesiones. Y Jesús lo estaba formando. No necesitaban tanta formación. Solamente ve. ¿Tienes un corazón compasivo hacia las multitudes? Porque si vas es porque estás viendo un mundo que se pierde. Un mundo que no tiene pastor. Por lo tanto, tienes el mismo corazón de Jesús. ¿Estás confiando en su provisión, en su cuidado? Quizás estés aquí, en Vilanova, no sé, hayas venido de fuera y tienes duda, no sé, es que las cosas no me van bien. Entiende que si has conocido al Señor y eres su discípulo, si estás aquí es con una misión y no es enriquecerte, no es tener un buen trabajo, no es tener una cuenta, es cumplir una misión. Primera Pedro 2:9. Mira lo que dice.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Tienes dudas de quién eres? Léete 1 Pedro 2:9 y refuerza lo que eres. ¿Para qué? ¿Para qué soy todo eso? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Te ha llamado, como leemos hoy? Esa es nuestra misión. No nos enredemos en este mundo. Salgamos. Esa es nuestra prioridad en los planes que Dios tiene para el 2020. Y si nos ayuda, el versículo 2:10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pensemos en esas multitudes que quieren y tienen que escuchar este mensaje, porque no tienen esperanza. Tú y yo las tenemos, ¿no? Es esa esperanza que tenemos. Hechos 1, del 1 al 8. Es ya el Espíritu Santo, ¿no? Aquí en el libro de Hechos, donde el Señor Jesús le dice: vayan a Jerusalén y esperad ahí la promesa. Lucas escribe también esta segunda parte y le escribe a Teófilo y dice, el versículo 2: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nos capacita, nos da las herramientas, no hay excusas, ¿vale? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todavía no alcanzaban a comprender lo que Dios les estaba diciendo. Y a nosotros nos pasa lo mismo. No estamos exentos, ¿eh? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí estamos nosotros involucrados. Si tú has recibido a Jesucristo, si has visto a Jesús en la cruz muriendo por ti, te arrepentiste y crees que es el único que te puede salvar, Él dice que Él mora en ti a través del Espíritu Santo. Dunamis, dinamita, poder. Él quiere que esa dinamita la pongamos en marcha ya. Tenemos ese poder en nosotros. ¿Lo crees? ¿Sí? Si no, vuelve a Hechos y fíjate lo que esa iglesia hizo. Del capítulo 1 al final. Transformaron esa sociedad, fueron perseguidos, pero ellos hicieron frente con la autoridad que el Señor Jesús les daba a cualquier situación, aún al martirio. Os aconsejo ver una película, Saulo, discípulo de Cristo. Esta película que salió en marzo, el otro día la vi, realmente, no sé si alguno la ha visto, os aconsejo. Veréis ese poder, esa autoridad que Dios les daba para ir a compartir el Evangelio. El Señor Jesús nos llama, hermanos, y
¿Eres discípulo o eres simpatizante? Que no es lo mismo. Si eres discípulo, quiero que sepas que eres enviado, porque tienes ese poder dentro. Eres un apóstol, eres un enviado del Señor a dar las buenas nuevas de este reino. Que el Señor pueda trabajar en nosotros este mensaje, su palabra, y tengo, si lo encuentro, 1 Juan 2,6, para acabar. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Él nos llama a andar como Él. Miremos en los evangelios cómo era, cómo vivía, qué hacía. Confiemos en el poder y en la provisión de Dios y en esa autoridad que Él nos da para salir y vivir como Él andaba. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es el versículo clave del capítulo 9 que habla de este compromiso del discipulado. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿Cuáles serán hoy los proyectos que escribirás, que el Señor está poniendo en tu corazón? Que sean esto, que sea su reino, y que el Señor nos ayude a poner en práctica su palabra. Gracias.